This meeting is being recorded. Muy bien, reanudamos Shabbat Shalom, hermanos, nuevamente. Vamos a tocar un tema el día de hoy que yo espero que sea de edificación y sobre todo espero que Yahweh ponga las palabras correctas en mi boca para que este tema logre ser de edificación. Vamos a enfocarnos hoy en un tema que tiene muchos matices y muchos puntos distintos de abordaje. Es un tema polémico dentro de la cristiandad. Para nuestros hermanos cristianos es algo muchas veces calificado de herejía, pero nosotros pretendemos probar por medio de la Escritura su validez delante de ella. El tema de esta ocasión, hermanos queridos, es el siguiente. Lo hemos titulado Ni una tilde pasará. Esto es un tema que pretende presentar la Torá de Yahweh como la base de la interpretación bíblica. Y bueno, vamos a tocar algunos temas, como ya les dije, variados. Sé de antemano y quiero dejarles saber a ustedes que no vamos a tocar a la plenitud todos los aspectos en los que este tema aplica escrituralmente. No vamos a poder refutar ni contrastar todos los pasajes que se utilizan para aparentemente comprobar que la Torá ha sido abolida. Pero sí vamos a sentar las bases para comprobar que el aspecto o el espectro general de la Escritura no da pie a que se interprete de esa manera. Nosotros pretendemos comprobar que ni una tilde pasará de la Torá. Así que vamos a ello, hermanos queridos. Vamos a considerar algunos puntos. Yo les sugiero, como en todas las ocasiones en las que tengo el privilegio de compartir aquí con ustedes, que tengan a la mano una libreta de notas o que tengan abierto la aplicación de notas en su celular o en su PC o en su laptop para que ustedes puedan guardar un registro de las citas que vamos a utilizar. Los puntos a considerar van a ser esencialmente 4. Primero vamos a ver unas breves definiciones que van a ser necesarias para que nosotros podamos entender correctamente los textos bíblicos relativos a esta cuestión. Es decir, relativos a si la Torá está vigente o no. Vamos a ver también algunos argumentos comunes que se utilizan para objetar la validez y la vigencia de la Torá. No podemos tocar o presentar todos los argumentos que se utilizan para este fin, pero sí hemos procurado incluir los más básicos y los más comunes. Después vamos a presentar una refutación de los argumentos en contra de la obediencia a la Torá y finalmente vamos a presentar una justificación de nuestra postura, la postura de las asambleas de Yahweh y de algunos otros grupos con respecto a esta cuestión, siempre a la luz de las Escrituras. Así que, hermanos queridos, van a ver un estudio muy nutrido de textos bíblicos, porque en estos temas nosotros, a diferencia de otros grupos, de otras religiones, de otras denominaciones, de otras asambleas, iglesias o congregaciones, nosotros queremos que sea la Escritura la que hable y se defienda por sí misma. Así que presten suma atención, hermanos queridos. Vamos entonces al primer punto, que son las definiciones. Dijimos que íbamos a traer un par de definiciones, no van a ser más de 2. Y la primera es la necesidad de definir qué cosa es el pecado. Bíblicamente, ¿qué cosa es el pecado? Porque hay un gran error conceptual con respecto a qué es el pecado. El pecado
requiere forzosamente de una ley que lo señale. Por lo tanto, si quitamos la ley que define lo que es el pecado, encontramos la contradicción de que el pecado no existiría sin esa ley. Dice primera de Juan, capítulo 3, verso 4, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y esa es la definición bíblica del pecado. Hermanos queridos, no hay otra definición de pecado en toda la Escritura. No hay otra definición bíblica de pecado. Pecado es la infracción de la ley. Vamos entonces a ver la definición de lo que es Torah. Vamos a tocarlo así muy someramente, a la brevedad. Torah significa instrucción. Se compone especialmente de los 5 libros escritos por Moshe, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aunque también muchas veces se extiende a los mandamientos dados por medio de los profetas. Es decir, muchas veces los mandamientos que los profetas comunicaron al pueblo por mandato de Yahweh son considerados también como Torah. En muchas ocasiones en la Escritura se va a referir a la Torah como la Torah y los profetas, englobando todo o incluyendo todo en un solo paquete que nosotros deberíamos aceptar como autoridad. Vamos entonces a cubrir el segundo punto que dijimos sería la presentación de algunos argumentos comunes en contra de la Torah. Vamos a ver primero el argumento de confirmación. ¿Qué es el argumento de confirmación? Lo hemos llamado así porque esta objeción argumenta que nosotros, los creyentes en el Mesías, debemos observar solamente los mandamientos que se repiten en los escritos del Nuevo Testamento, o al menos de esa manera lo define la cristiandad. La repetición de un mandamiento en los escritos neotestamentarios se considera como una confirmación de que ese mandamiento debe seguir siendo observado por el creyente. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Si yo leo la escritura y me doy cuenta mientras leo los evangelios, los hechos, las cartas, los escritos paulinos, que hay una repetición en esos escritos de un mandamiento escrito en lo que se conoce como el Viejo Testamento, entonces yo debo seguir observando ese mandamiento, porque hay una repetición que me confirma su validez en el Nuevo Testamento. Entonces estoy validando la Torá por el Nuevo Testamento. Nosotros exponemos o entendemos que debería ser al contrario. Nosotros deberíamos de interpretar la escritura utilizando la Torá como base de interpretación, no al revés. Y el otro argumento es el argumento de anulación. Como les dije, estos argumentos tienen muchos matices, muchos puntos de abordaje, muchos textos que se utilizan como base y no podemos tocar y refutar todos y cada uno de ellos, pero vamos a sentar las bases para presentar un argumento generalizado que abarque la mayoría de estos aspectos y variantes. El argumento de anulación, queridos hermanos, dice o nos intenta decir que la Torá fue clavada en el madero, como dice ahí Colosenses 2:14, que la escritura enseña que el Mesías es el fin de la ley, como dice Romanos 10:4, y como el Mesías es el fin de la ley, nosotros ya no estamos obligados a ser obedientes al mandamiento, porque el Mesías Yeshua ya lo ha cumplido por nosotros. Y quienes tienden a ser los que promueven estas corrientes de pensamiento dicen, bueno, yo ya no tengo que cumplir la Torá porque el Mesías ya la cumplió por mí. Yo ya no tengo que obedecer la ley porque el Mesías ya la obedeció por mí. Y ahora nosotros vamos a ver a la luz de las Escrituras si podemos sustentar estos argumentos,
si podemos sustentar estas posturas. Vamos a ver la primera. Esto es una refutación al argumento de confirmación. Dice el texto: observar únicamente los mandamientos que son expresamente mencionados en los escritos nazarenos nos dejaría un vacío legal que puede llevar al creyente a que justifique su pecado. Restricciones como las de Levítico 18:23, donde nosotros leemos: no tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello, y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Eso es perversión. Mandamientos como este brillan por su ausencia cuando nosotros buscamos una mención específica de ellos en los escritos nazarenos. Es decir, el argumento de confirmación nos dice que debemos de seguir solo los mandamientos que se confirman mediante una repetición en el Nuevo Testamento. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿dónde en los escritos nazarenos hay una repetición del mandamiento que nos prohíbe ayuntarnos con una bestia? No la hay. Simplemente no existe. Entonces, pensemos, está permitido, por tanto, que una persona intime con un animal. Esto puede sonar duro, hermanos. Esto puede sonar ofensivo para muchos de nosotros. Esto puede sonar crudo, pero esta es la realidad. Y por eso hay un mandamiento que lo prohíbe. Porque Yahweh sabe que la inclinación al mal del hombre puede llegar al extremo de rayar en estas abominaciones. Dijimos que estos mandamientos están ausentes de los escritos nazarenos. Cuando nosotros damos este argumento o esta contraparte como una respuesta, los maestros que enseñan el argumento de refutación, y esto yo lo escribo aquí porque es lo que me ha sucedido a mí personalmente cuando yo he hablado con personas que enseñan esto, la respuesta de ellos es que todos los mandamientos morales pueden encontrarse fácilmente englobados en los textos que prohíben al creyente cometer fornicación. Y para esto explican que la palabra fornicación es un término que engloba o que encierra todas las conductas mencionadas en Levítico 18. Levítico 18 habla de conductas sexuales prohibidas por la Torá. Y ellos dicen que esta palabra fornicación puede ser encontrada en textos como el de 1 Corintios 6:18, donde efectivamente aparece la palabra mediante una exhortación de Saúl o Pablo, diciéndonos: huyan de la fornicación, ¿verdad? De esta manera, ellos trasladan un paquete de mandamientos y los vuelven vinculantes para el creyente en el Mesías, pero cuando nosotros aplicamos la misma lógica, podemos comprobar fácilmente que los escritos nazarenos también estarían enseñando al creyente a observar la Torá. Y vamos a poner un ejemplo. Hay que explicar lo que estamos diciendo. Ellos ven la palabra fornicación en un texto y dicen: es que mira, aquí está la palabra fornicación. La palabra fornicación engloba todas las conductas sexuales inmorales. Esa simple palabra engloba todos los mandamientos relativos a las conductas sexuales inmorales. Por lo tanto, esta es una confirmación de que debemos de guardar esos mandamientos de conducta sexual moral. Bueno, esa misma manera de pensar es lo que nosotros vamos a aplicar para demostrar que utilizando ese razonamiento, el creyente también estaría obligado a guardar muchos otros mandamientos. Dice ahí que el primer ejemplo que tenemos es el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Y ahí dice, están los textos en pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura,
Pero aún así, por favor, apunten las citas. Esto les va a servir mucho, hermanos queridos. Dice ahí, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santos. Y aquí, hermanos, Pedro está mandando al creyente a ser santo, dice ahí el texto, sean santos como Yahweh es santo, ¿verdad? Y explica que esta santidad debe manifestarse en todo aspecto de la vida, en todo aspecto de su manera de vivir, dice Pedro. Ahora bien, a la luz de la Escritura, ¿qué significa ser santos como Yahweh es santo? ¿De dónde proviene ese mandamiento que Pedro está usando como exhortación y en qué contexto está dicho? Vamos a analizar la Escritura y vamos a razonar al respecto, porque aquí subyace la refutación al argumento de confirmación. El mandamiento de que seamos santos, como Yahweh es santo, está presente en muchos lugares de la Escritura. Y aquí ponemos 3 ejemplos. Levítico 11:44. Porque yo, Yahweh su Elohim, porque yo soy Yahweh su Elohim, ustedes se consagrarán y serán santos. Consagrarse y ser santos. ¿Qué significa ser santos? Ya lo hemos compartido en muchas ocasiones. Yo creo que todos los aquí presentes lo saben. Ser santos significa simplemente ser apartados. Algo apartado de un uso común, apartado para un uso honroso. Dice ahí el texto, serán santos porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de algún reptil que se mueve sobre la tierra. Ese es Levítico 11, son todas las leyes de alimentación que la Torá nos manda. Y luego vamos a ver nuevamente la frase repetida en el capítulo 19, verso 2. Háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh su Elohim, soy santo. Y les está dando otro paquete de mandamientos. Y nuevamente vemos la frase en Levítico 20:26, ustedes serán consagrados para mí porque yo, Yahweh, soy santo y los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. Pero ¿cómo los ha separado? Mediante darles mandamientos que no le dio a otros pueblos. Tomen en cuenta ustedes que si como nosotros ya vimos, la sola palabra fornicación puede ser utilizada para englobar todos los mandamientos relativos a la inmoralidad sexual, entonces, ¿cuánto más una frase completa que ha sido expresada en la Torá? Si la palabra fornicación puede ser el vehículo por medio del cual nosotros trasladamos un paquete de mandamientos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿cuánto más una frase expresamente dicha en el Antiguo Testamento y bajo el contexto de que hay mandamientos que nos van a llevar a ser santos como Yahweh es santo, cuanto más esa frase es un vehículo que valida el hecho de que nosotros traslademos mandamientos de la Torá y los reconfirmemos en los escritos nazarenos. El mandamiento de ser santos se cumplía únicamente y se cumple hasta la fecha únicamente al obedecer los preceptos que Yahweh ordenó en la Torá. De esta manera, la frase sean santos de 1 de Pedro 1:16 engloba el observar las 10 leyes dietéticas de Levítico 11, la observancia del Shabbat y las fiestas mencionadas en Levítico 19:30 y la distinción de lo puro y lo impuro en Levítico 20:25, por poner algunos ejemplos. Ahí, en esos capítulos, hay más mandamientos que estos. Pero es en esos capítulos y en ese contexto de respetar esos mandamientos que Yahweh le enseña al pueblo a ser santos como Él es santo, mediante el guardarse y observar esos sus mandamientos. Entonces,
De esta manera, el cristiano que objeta a la observancia de la Torá, mediante el argumento de confirmación, encontraría confirmación para guardar todos estos mandamientos. Espero, hermanos, que mis palabras sean lo suficientemente claras y sencillas para dilucidar todos estos asuntos. De esta manera, se hace evidente que el argumento de confirmación no es de ninguna manera una justificación sensata que nos exima o que nos exonere o que nos aparte de seguir observando la Torá. No lo es de ninguna manera. Ahora, la santidad, hermanos, no es otra cosa que el fruto de la obediencia. La obediencia a los mandamientos era lo que iba a distinguir al pueblo de Israel de entre los demás pueblos, dejando en claro que la obediencia a los mandamientos es el testimonio por excelencia de la santidad del creyente. ¿Cómo sabemos que alguien tiene un grado de santidad? Bueno, porque tiene un grado de respeto por los mandamientos. ¿Cómo se iban a santificar los israelitas? Por medio de guardar los mandamientos. Eso es justamente lo que Moshe le explica al pueblo en Deuteronomio 4, versos del 5 al 9. Ahí está la cita. Miren, dice Moshe, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh, para que los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. Obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán, verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. Porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como el está Yahweh, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos. O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas, y vamos a hacer hincapié, Moshe está diciendo leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy. Pero ten mucho cuidado y cuídate diligentemente, esto es, mantente ocupado en esto, para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas, y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, lo que Moshe enseña en estas palabras es que la Torá y el mandamiento es perfecto y es lo que distinguía al pueblo de Israel de otros pueblos, no otra cosa. Lo que distinguía al pueblo de Yahweh de otros pueblos era que Yahweh estaba con ellos y que el que Yahweh estuviera con ellos se manifestaba en una reglamentación perfecta, que era evidencia de sabiduría y discernimiento para las otras naciones. Por lo tanto, eso tan bueno, tan positivo, tan noble para el pueblo de Israel, no podía así como así venir a ser algo desechable. Vamos a continuar con la refutación al argumento de anulación. ¿Cuál es el argumento de anulación? Bueno, el argumento de anulación es aquel que indica que mediante el sacrificio del Mesías ya la Torá está abolida, anulada, usted ya no la tiene que seguir, no tiene que guardar ningún mandamiento, la Torá ya no existe, no hay ley. Es un mandamiento, perdón, es un argumento de anomía, de anarquía. La ley brilla por su ausencia. Como ya lo mencionamos anteriormente, este argumento se basa en la interpretación de algunos textos como prueba de que la Torá ha sido ya anulada por el Mesías. Vamos a ver citas como Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, dice Reina y Valera, o Colosenses 2:14, cancelando el documento de deuda en contra nuestra que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Perdón, hermanos. Sin embargo, sabemos que estos y otros textos utilizados para apoyar este argumento simplemente son textos fuera de contexto. Es más, ni siquiera vamos a batallar o vamos a esmerarnos en refutar uno por uno de esos textos, porque el simple hecho de ponerlos en contexto aclara la idea y nos deja ver
que no indican lo que se nos quiere hacer pensar que indican. Esos textos han sido malinterpretados o en algunos casos han sido torcidos intencionalmente para apoyar doctrinas como esta doctrina de la que estamos hablando. Razonar de esta manera no solamente va en contra de la enseñanza bíblica, sino que supone una serie de contradicciones absurdas en el texto bíblico. Por ejemplo, piensen en esto, queridos hermanos. Si como ya lo mencionamos en la sección de las definiciones, el pecado es la transgresión de la ley, pero en este caso la ley ya no debe ser cumplida por el creyente porque ha sido abolida, entonces ¿para qué necesitamos al Mesías? ¿Para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué necesitamos un rescate? ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a redimir? ¿De qué nos va a rescatar el Mesías si la Torá está abolida o anulada? Si eso es así, ya no hay pecado. Pecado es transgresión de la ley. Quita la ley, ya no hay pecado. ¿Para qué viene el Mesías? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos siguiendo la idea? Si la Torá ya no está vigente, ¿cómo podríamos transgredirla? O si, como dicen los fanáticos, precursores, predicadores de estos argumentos, si la Torá es que la Torá sí existe, pero es solamente para los judíos, es uno de los argumentos que presentan como apoyo, es si la Torá es solo para los judíos, entonces, ¿de qué pecados fueron limpiados los gentiles por el Mesías Yahushua? ¿Se dan cuenta? Ok, está bien, no está anulada, pero es para los judíos solamente. Entonces, ¿de qué pecados limpió a los gentiles? Si los gentiles no tienen ninguna ley. Este argumento, por lo tanto, no puede ser otra cosa que una mala interpretación de algunos textos que pretenden ser usados para apoyar una enseñanza que simplemente no puede ser sustentada en la Escritura. Estos y otros argumentos que buscan eliminar la obediencia a los mandamientos afirman ser el producto de la guía del Espíritu de Santidad. ¿Se dan cuenta de eso? Señalan que si alguien cree diferente, si alguien cree de otra manera, si alguien quiere llevarlo a usted a que observe la Torá, esas personas no tienen la guía ni están siendo enseñadas por el Espíritu Santo, dicen. Pero para ponerle fin a estas y todas las demás objeciones, vamos a analizar el tema partiendo desde ese punto crucial. Vamos a comprobar en la Escritura si el papel del Espíritu de Santidad es alejarnos de la Torá, definitivamente. Si esto es así, si el Espíritu de Santidad tiene como propósito expreso en las Escrituras alejar al creyente de la observancia de los mandamientos, hermanos, entonces nosotros estamos equivocadísimos y deberíamos de estar arrepentidos, arrodillados y pidiendo perdón. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Y aquí es donde les pido paciencia, porque se van a encontrar con una vianda sólida. De aquí en adelante ya no hay dibujitos, como le decíamos a los niños, ¿no? Este libro no tiene dibujitos. Aquí en adelante les pido paciencia, atención y no se me vayan a dormir, por favor. Vamos allá entonces. Lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Torá? ¿Qué enseñan los escritos nazarenos? ¿Qué enseñan los profetas? ¿El Espíritu de Santidad nos aleja de la observancia de la Torá? Vamos a ver. ¿Cuál es la obra del Espíritu? El Espíritu se presenta como una dádiva especial después del Mesías. Eso lo dice la Besorá o el Evangelio, la Buena Nueva de Juan, capítulo 16, versos del 7 al 11. Ese es el Mesías hablando. Pero yo les digo la verdad. Ojo, el Mesías dice la verdad.
El Mesías no miente. Hay que creer en la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. Y si me voy, se lo enviaré. Cuando ese venga, y estamos en contexto hablando del Espíritu de Santidad, cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y repetimos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu de Santidad? Convencer al mundo, el no creyente sobre todo, de pecado, de justicia y de juicio. Justicia y juicio son dos términos legales. No hay juicio sin justicia. La justicia es lo que representa la ley y el juicio es lo que representa la ejecución de la ley, para bien o para mal, para declararlo usted inocente o culpable delante de la ley. Son dos términos legales. Por lo tanto, el pecado no puede ser interpretado de otra manera distinta. Debe ser interpretado como un término legal. Y van a decir muchos, estos son unos legalistas, pero no. No estamos hablando de legalismos como se habla en la religión de legalismo. Estamos hablando de términos legales. La Torá es una constitución legal. Por lo tanto, estamos hablando de normas legales y estamos hablando en términos legales. Vamos a ver, dice ahí, en cuanto a pecado, recuerden la definición. Pecado es infracción de la ley. Si nosotros leemos la palabra pecado como infracción de la ley, el texto cobra un sentido totalmente distinto al que cualquier maestro opositor de la Torá pudiera darle. En cuanto a quebrantamiento de la ley, en cuanto a pecado, porque no me creen, porque no creen en mí, a pesar de que él dice, yo les digo la verdad. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. En cuanto a juicio, porque al príncipe de este mundo lo han juzgado. Y aquí vamos a desglosar los 3 puntos esenciales que representan la obra del Espíritu de Santidad. Primer punto, Juan 16:9, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. Él va a convencer al mundo de pecado porque no creen en mí. No creen en el Mesías. Dice Juan 5:45 al 47. No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. El que los acusa es Moshe. Aquí está el Mesías hablando. Y nos está diciendo que Moshe nos acusa. El que los acusa es Moshe, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí. Pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerían en mis palabras? ¿Qué nos está diciendo el Mesías aquí? Oye, si tú no le crees a Moisés, que escribió de mí, ¿cómo me vas a creer a mí? ¿Cómo vas a creer lo que yo te digo? Porque al final de cuentas nosotros sabemos que lo que el Mesías decía era una repetición del mandamiento. Él lo dijo muchas veces, lo que yo hablo no es mío, es de aquel que me envió. Si le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pero si no le creen a los escritos de Moshe, ¿cómo van a creer en mis palabras? Y ahora, digámosle eso a un objetor de la Torá, a esos que dicen que la Torá está abolida. Dígale usted, oiga, si usted no cree en Moshe, ¿cómo le va a creer al Mesías? Y esas palabras son del Mesías mismo. Y Hebreos 10:28, cualquiera que desecha la Torá de Moshe, ojo, no dice cualquiera que desechaba, dice, cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado? ¿Qué significa pisotear ahí al hijo de Elohim? Y que haya considerado de poca importancia la sangre del pacto, por la cual quedó santificado, y haya insultado al Espíritu de gracia. De poca importancia la sangre del pacto. ¿De qué pacto nos está hablando el escritor de la carta a los Hebreos? Jeremías 31:33. Vamos a tratar de ser más rápidos para abarcar todo, hermanos. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No dice una alianza nueva, dice una nueva alianza. No es lo mismo ni es igual, ¿verdad? Si yo compro un carro que era de alguien más y lo compro usado, ese es un nuevo carro para mí. Es un nuevo carro para mí, pero no es un carro nuevo. Del mismo modo, una nueva alianza no es una alianza nueva, no es otra alianza. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza. Ojo, ¿qué va a ser diferente? Las características. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Una alianza que ellos violaron. ¿Por qué la violaron? Porque aquí no está el texto, pero anótenlo ahí, Éxodo, capítulo 24, verso 7, ahí está el compromiso del pueblo. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Esa fue su alianza matrimonial. Ellos dijeron, haremos y obedeceremos. ¿Y quién falló? ¿La Torá o el pueblo? El pueblo, porque no hizo, no obedeció aquello a lo que se comprometió a obedecer. Esa alianza entonces fue violada por el pueblo. De modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Entonces va a cambiar la ley, va a cambiar la Torá, va a cambiar los mandamientos. ¿Por eso? ¿Porque el pueblo no cumplió su parte? No, hermanos. Dice, esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá, no dice una Torá nueva, no dice una Torá diferente, no dice ni siquiera una Torá, dice mi Torá. ¿Cuál es su Torá? La que él dio desde el principio, hermanos, porque él no cambia. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré. Ustedes ven la palabra escribiré ahí subrayada y en negritas, porque estamos hablando de una Torá escrita. Pero va a ser escrita ahora también en nuestros corazones. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. La alianza profetizada por Jeremías, ahí en Jeremías 31, fue ratificada con la sangre de Yahushua el Mesías, según lo que registra Lucas 22:20. Dice ahí, igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se vierte por ustedes. Pero continuamos, ¿verdad? Esto es una explicación contextual, pero estamos hablando de convencimiento de pecado. Entendiendo entonces que la nueva alianza en la sangre del Mesías incluye la Torá, podemos interpretar correctamente sus palabras. En Mateo capítulo 5, verso 17 al 19, él dice, no piensen otra vez, no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. A ver, ¿le creemos al Mesías o no le creemos? Hay que decidir. Porque si le creemos, vamos a entender que él no vino para anular la Torá o los profetas. Él lo está diciendo explícitamente registrado en la Escritura, en los escritos nazarenos, confirmando que la Torá no iba a ser anulada por él. No he venido a anular, he venido a cumplir, dice. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no he encontrado ningún diccionario que me diga que anular y cumplir son sinónimos. Porque el cristianismo nos dice, el cumplir le dio, ¿qué dice? Plenitud a la Torá y entonces se cumplió todo, fue abolida. Y entonces convertimos la palabra cumplir en un sinónimo de anular. Y él dice, yo no vine a anular, vine a cumplir. Por lo tanto, no es lo mismo. No podría haber dicho, yo no vine a anular, vine a anular. No tendría sentido. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, la letra más pequeña del alfabeto, el alefato hebreo, ni siquiera una yod, ni una tilde, ni un puntito vocálico, pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y eso es lo que le da el título a nuestro estudio. Por lo tanto, y ojo,
el mismo Mesías hablando, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo considerarán grande en el reino del cielo. Ahora vamos a ver entonces, hemos visto que el Espíritu iba a convencer al mundo de pecado. ¿Y qué es pecado? La anulación de la Torá. Y mediante el Mesías y la obra del Espíritu de Santidad, se nos hace entender que la Torá no puede ser anulada, porque eso sería rechazar el pacto, pisotear el sacrificio del Mesías. Anular, quebrantar la Torá, eso es pecado. Por lo tanto, no puede el Mesías llevarnos a pecar. Juan 16:10. El Espíritu nos va a convencer en cuanto a justicia porque me voy al Padre y no me verán más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquel que creía en Yahushua el Mesías iba a ser convencido por medio del Espíritu de Santidad de la justicia. ¿Qué dijimos que es la justicia? Un término legal referente a la ley o a la función de la ley. ¿Por qué iba a ser el Espíritu quien haría esto? Porque el Mesías va al Padre y ya no iba a estar más. Y no iba a poder estarle enseñando a todos los nuevos adeptos su enseñanza sana. Por lo tanto, eso se convierte en una obra que le toca al Espíritu de Santidad, a la inspiración divina. Primera de Juan 3, del 4 al 8 dice, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Vamos a tratar de leer, cada vez que aparezca la palabra pecado, vamos a meter ahí el significado, infracción de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar la infracción de la ley, y en Él no hay infracción de la ley. Todo el que permanece en Él no continúa quebrantando la Torá. Todo el que sigue quebrantando la Torá no lo ha visto ni lo ha conocido. Notan cómo cambia el significado del texto cuando nosotros ponemos la correcta interpretación. Hijitos, que nadie los engañe. ¿De qué los iba a convencer el Espíritu? De justicia. Aquí va, ¿qué es la justicia? El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, la transgresión de la Torá, es del acusador. Por lo tanto, si el que es del acusador es el que quebranta la Torá, el que practica la justicia es el que respeta la Torá. Y eso está ahí en el texto. El que practica justicia es justo como Él es justo. El que practica la infracción de la Torá es del acusador, porque el acusador quebranta la Torá desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim para deshacer las obras del acusador. ¿Cómo que fue pecador, quebrantador de la Torá desde el principio? Bueno, fue lo primero que hizo, ir en contra del mandamiento. Es cierto que Yahweh les dijo que no comieran de este fruto. Es cierto eso. Y él va en contra de la Torá. Ese es su trabajo, hermanos. Él está creado para eso. Por lo tanto, él peca desde el principio. Vamos a ver ahora algunos textos relativos a esto mismo. Dice Romanos 3, 21 al 25 y por separado el verso 31. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh atestiguado por la Torá. Fíjense qué curioso. Independientemente de la ley, independientemente de la Torá, pero atestiguado por la Torá. ¿Qué quiere decir? Que este indulto, esta gracia, este favor, no depende de la Torá, depende de la voluntad de Yahweh, pero está siendo atestiguado por la propia Torá y los profetas. Verso 22. Indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahushua el Mashiach a todos los que creen sin distinción. ¿Qué es un indulto? Un indulto es la declaración de justicia o de inocencia, aunque usted haya cometido un delito, pero se le da un indulto, se le perdona ese delito.
porque todos quebrantaron la Torá, todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo mediante la redención realizada por el Mashiach Yahoshua. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que Yahweh es justo, justicia, al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Ojo aquí, los pecados del pasado son perdonados. Pero ¿qué nos dijo Juan anteriormente? El que practica justicia no continúa pecando. Juan 3:6. El que practica justicia ya no continúa pecando. Y Pablo va a decir en el verso 31 de esa misma carta, entonces, ¿vamos a invalidar la Torá por la fe? No, de ninguna manera. Él lo dice, de ninguna manera. No hay forma de invalidar la Torá por la fe. Al contrario, confirmamos la ley. Confirmar. ¿Qué es confirmar? ¿Qué es confirmar la Torá? Yo lo tengo aquí por mis notas, estoy seguro de eso. Dice ahí, confirmar, ser prueba de algo sabido o supuesto, o añadir validez a un juicio. Confirmar es también un término legal. Un juicio. Es decir, cuando usted dice, bueno, estas fotos son prueba de lo que yo sospechaba. Ok, esa es una confirmación. El otro significado es ser prueba concluyente de una aseveración. Sinónimos similares a confirmar son apoyar, sostener, autorizar, secundar, ratificar, convalidar, revalidar, reafirmar. Reafirmamos la ley, confirmamos la ley, la revalidamos, la apoyamos, la sostenemos, dice Pablo. Por lo tanto, la fe, hermanos, no invalida la Torá. Por más que en algunos escritos aislados pareciera que eso se nos enseña, no es lo que la Escritura enseña a lo largo de todos esos 66 libros que la componen. No es lo que el Mesías enseñó, no es lo que sus discípulos enseñaron, no es lo que los enviados enseñaron. Romanos capítulo 10, versos del 3 al 8 dice, pues ignorando la justificación, recuerda, estamos hablando de justicia, el Espíritu los convencerá de justicia, ignorando la justificación que da Elohim y procurando justificarse a su manera. Aquí está hablando de unos judíos que no aceptaron jamás el recurso salvífico del Mesías. Y ellos, dice ahí Pablo, justificarse a su manera, procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Yahweh, porque estos no obedecían la Torá, obedecían sus tradiciones y sus mandamientos y buscaban justificarse a su manera. Y no, dice ahí, se sujetaban a la justicia. El Espíritu los convencerá de justicia. ¿Qué es justicia? La de Yahweh. No se han sujetado a la justicia de Yahweh. Además, eso es lo que pasa muchas veces allá afuera en la cristiandad. Intentan justificarse a su manera, pero no se sujetan a la justicia de Yahweh. ¿Qué es la justicia de Yahweh? Su mandamiento. Porque el objetivo de la Torá es el Mesías, y ahí se cae esa interpretación. El objetivo, el fin de la ley es Cristo, el fin como finalidad, no como el término de una cosa. La palabra griega ahí es telos, y cada vez que la palabra griega telos se utiliza, es para indicar la finalidad o el propósito de algo. Dice ahí, porque el objetivo de la Torá es el Mashiach para justificación de todo el que cree. De la justificación que proviene de la Torá, ojo, de la Torá hay justificación. Moshe escribió, el que cumpla estos preceptos vivirá por ellos. En cambio, la justificación que es por la fe, ojo, por la fe, invalidamos la ley. Pablo ya dijo que no. En cambio, la justificación que es por la fe se expresa así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar al Mashiach, ni quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. ¿Qué dice entonces? El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos. Y esa cita de Romanos es
una repetición de la cita de Deuteronomio 30, versos 11 y 12, donde Yahweh dice, este mandamiento, esta ley, esta Torah, no es confuso ni está fuera de tu alcance. No digas, ¿quién bajará al abismo? ¿Quién subirá al cielo para enseñárnoslo? No, está cerca y a tu alcance y es fácil de entender. Por lo tanto, la justificación de la cual nos va a convencer el espíritu de la justicia, de la cual nos va a convencer el espíritu de Elohim, el espíritu de santidad, es la justicia de Yahweh. Y ojo, porque hay un tercer factor. Dice Efesios 2:10, somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach, Yahushua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, si en el Mesías nosotros somos nueva criatura, como muchos otros textos lo dicen, pues entonces somos hechura suya, dice ahí, ¿para qué? Para hacer las obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, ¿qué obras vamos a hacer una vez en el Mesías? Una vez justificados de nuestros pecados del pasado. Bueno, vamos a andar en las obras que Yahweh preparó de antemano. ¿Cuáles son esas? Las obras de la Torah, hermanos. Los mandamientos, la obediencia, tan sencillo como eso. Y en 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, al que no transgredió la Torah, por nosotros Elohim lo contó como transgresor de la Torah, para que en Yahushua el Mesías, se nos cuente a nosotros como justos delante de Elohim. Y esa es la justificación, esa es la justicia de la cual nos va a convencer el Espíritu de Santidad. No es otra justicia. La justicia del mandamiento de Yahweh. Dice ahí Juan 16:11, el último factor del cual nos va a convencer el Espíritu de Santidad es respecto al juicio. Dice ahí, ese los convencerá en cuanto a juicio, porque al príncipe de este mundo lo han juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a convencer del juicio, nos va a señalar qué cosa está considerada en la Escritura como juicio, teniendo en cuenta que mediante la obra del Mesías, su ministerio de predicación, su sacrificio y su obediencia, eso constituye ya un juicio para el Satán. Prueba de eso que dicho juicio y dicha condena está ya en las profecías. El libro de Apocalipsis ya nos dice qué va a suceder con el Satán, porque esa condena ya fue validada por la obra del Mesías. Dice ahí Juan 12, 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora echarán fuera el príncipe de este mundo cuando me levanten de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él en su muerte iba a sellar la condena del Satán, iba a ser prácticamente echado fuera, y en su resurrección iba a traer a todos los que en él creen. Y en Juan 12, 48 al 50, dice ahí, el que me rechaza, ¿usted rechaza al Mesías? No. Y usted le pregunta a un miembro de la cristiandad, ¿usted rechaza al Mesías? No, yo lo acepto como mi Salvador. Ok, no lo rechaza, según él lo acepta. Pero dice ahí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. ¿Y cuáles son esas palabras? Bueno, entre otras cosas ya lo vimos. No piensen que yo he venido a abolir la Torah o los profetas. Yo no he venido a abolir. Entonces, ¿lo rechazamos o lo aceptamos? Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que sabe el Mesías. Sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti. ¿Cómo vamos a adquirir conocimiento de Yahweh? Leyendo su Torah. Ahí está la palabra de Yahweh por excelencia en las Escrituras.
El que está adquiriendo conocimiento de ti y de aquel a quien tú enviaste, el Mesías, Yahoshua, Yeshua. Y el Mesías sabe que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. El Mesías lo pregonó desde el principio. Esta palabra no es mía, es del que me envió. Yo no hago sino repetir lo que el Padre me ha dicho. Y en Hechos 17, 30 y 31 dice, por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, ya no estábamos en los tiempos de la ignorancia, ya nos están pasando por alto esos tiempos una vez que llegamos al conocimiento de la verdad. En este tiempo, Él manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día. Ojo, dice ahí que el Espíritu nos iba a convencer de juicio. Quiero que se fijen en la palabra un día. Esa palabra día está relacionada con el periodo de juicio. Porque para Yahweh un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso dice la Escritura, ¿no? Y lo dice respecto al día del juicio. Entonces el juicio puede durar 1000 años. Y nosotros creemos en un reino milenial y un periodo de juicio, crisis, según el texto griego, es un periodo de prueba legal en el que se revisan los casos y entonces se da una condena. Ha establecido un día probablemente milenial en el que va a juzgar al mundo con justicia, estamos hablando de juicio, por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Y en Hebreos 10, 25 al 29 se nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. ¿De qué está hablando? ¿De qué día? Del día del juicio, hermanos queridos. Porque si seguimos quebrantando la Torá, pecando, si seguimos quebrantando la Torá voluntariosamente porque queremos quebrantarla, y eso es lo que hace la cristiandad, voluntariosamente siguen quebrantando la Torá, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrible expectativa de juicio. Entonces, si el Espíritu de Santidad nos va a convencer de juicio, el Espíritu de Santidad nos señala aquí que el juicio viene a aquel que quebranta la Torá, el juicio de condenación. Dice, una horrible expectativa de juicio, ¿para quién? Para el que quebranta la Torá. Y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, porque están en contra, no están aceptando al Mesías y sus palabras, están en contra de él por medio de lo que hacen. De boca lo alaban, de obra lo rechazan. Muchos vendrán a mí y me dirán, maestro, maestro, señor, señor, Adoní, Adoní. En tu nombre hicimos esto, expulsamos demonios, curamos, hicimos señales. Nunca los conocí. Obradores de maldad, obreros sin Torá, obreros sin ley, sin ley. De eso estamos hablando. Y ahí es donde se dice la frase que ya comentamos anteriormente. Shaul dice, cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pisotear al hijo de Elohim? Hermano, menospreciar lo que él ha hecho. ¿Cómo lo podemos pisotear? Enseñando que la Torá está abolida, utilizando su sacrificio redentor como un pretexto para no ser obedientes. Eso es pisotear al hijo de Elohim. Imagínense, pisotear al hijo de Elohim. Estamos pisoteándolo, estamos encima de él parados, pisándolo, siguiendo con esa tortura a la que fue sometido. Sería como si fuéramos cómplices de su ejecución. ¿Por qué? Porque dice ahí que hemos considerado como de poca importancia la sangre del pacto. Como si no importara lo que él hizo. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia?
¿Cómo insultamos al Espíritu? Por medio de seguir pecando voluntariosamente. Dice ahí el verso 28, cualquiera que desecha la Torá de Moshe. Ahí hay una notita al pie de página que les puse. Si quieren apuntarlo, la palabra desechar ahí es el griego 114 en la numeración Strong. G114. Esa palabra es atseteo. Poner a un lado. Cualquiera que pone a un lado la Torá de Moshe, separar. Cualquiera que separa la Torá de Moshe. Cualquiera que desestima la Torá de Moshe. Cualquiera que neutraliza la Torá de Moshe o cualquiera que viola la Torá de Moshe, muere sin compasión. Y hermanos, eso nos recuerda lo que dice Romanos 2:13. Lo tengo aquí. Porque los que solo oyen la Torá, Romanos capítulo 2, verso 13, porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Así que, hermanos, tengamos cuidado con estas doctrinas falsas, engañosas. No prestemos atención. Perseveremos en el estudio de la Escritura, perseveremos en lo que hemos aprendido, dejémonos guiar por el Espíritu de Santidad que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva a la Torá, y muy a pesar de los señalamientos de los cuales seamos víctimas, digamos con toda seguridad, con todo orgullo, como Shaul dijo en Hechos capítulo 24, verso 14, sin embargo, les confieso esto, que les sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y los profetas. Hermanos, Shabbat Shalom, Yahweh les bendiga, les agradezco infinitamente su atención y les ofrezco una disculpa si en algún momento mis palabras fueron torpes o si estos conceptos no les quedaron lo suficientemente claros. De ser así, gracias a Yahweh tenemos tiempo para reconsiderar estos asuntos. Mientras tanto, nos despedimos hasta la próxima. Shalom.